Hola a todos, bienvenidos una vez más a nuestro canal. Hoy vamos a viajar en el tiempo para explorar uno de los periodos más fascinantes y complejos de la historia de México. La Reconstrucción Nacional, esa etapa que va de 1910 a 1940 justo después del estallido de la Revolución Mexicana. ¿Cómo se levantó un país después de una década de guerra civil? ¿Qué cimientos se pusieron para el México moderno que conocemos hoy? Quédense conmigo, porque las respuestas son clave para entender nuestro presente. Imaginen el panorama en 1920 en México, estaba devastado. La revolución había dejado un rastro de destrucción productiva. Campos abandonados, minas paradas, ferrocarriles destrozados, la economía estaba en ruinas. La primera gran tarea de los gobiernos posrevolucionarios, desde Álvaro Obregón hasta Lázaro Cárdenas, fue literalmente reconstruir el país desde sus cenizas. Pero no se trataba solo de reparar lo dañado, sino de construir algo nuevo, un modelo económico diferente que respondiera a los ideales de la revolución. Así pasamos de una economía de guerra a una de reconstrucción, y aquí es donde el Estado empieza a tomar un papel protagónico. Los líderes de la época entendieron que para crear un México más justo y soberano, no podían dejar la economía en manos del libre mercado o de los intereses extranjeros. Necesitaban un Estado fuerte, un Estado interventor. Una de las primeras y más importantes movidas fue crear instituciones que le dieran al gobierno las herramientas para dirigir la economía. ¿Les suena el Banco de México? Pues nació en 1925, en pleno gobierno de Plutarco Elías Calles. Su creación fue un paso gigantesco. Por primera vez, México tenía un banco central capaz de emitir su propia moneda, regular el crédito y estabilizar las finanzas del país. Ya no dependíamos de bancos privados o extranjeros para estas funciones vitales. Esto significaba soberanía económica, pero la cosa no paró ahí. En 1934, durante el Maximato, pero ya con la visión de Cárdenas en el horizonte, se funda Nacional Financiera, o NAF y NSA. Esta institución fue diseñada para ser el motor del desarrollo industrial. Su misión era financiar grandes proyectos de infraestructura y apoyar a las empresas mexicanas que el sector privado no quería o no podía impulsar. NAF y NSA se convirtió en el brazo financiero del Estado para construir presas, carreteras y sentar las bases de la industrialización que vendría más adelante. Ahora, hablemos de uno de los pilares de la revolución en la tierra. Tierra y libertad no era solo un lema, era una demanda profunda de justicia social. Durante el Porfiriato, la tierra se había concentrado en muy pocas manos, en enormes latifundios. La Reconstrucción Nacional trajo consigo el reparto agrario. Aunque empezó de forma tímida, fue durante el gobierno de Lázaro Cárdenas, 1934 a 1940, cuando alcanzó su punto culminante. Se repartieron millones de hectáreas a campesinos a través de la figura del ejido, una forma de propiedad comunal de la tierra. Esto no fue solo un acto de justicia, fue una estrategia económica. Se buscaba reactivar el campo, garantizar el alimento para la población y crear un mercado interno. Al darle tierra a los campesinos, se esperaba que produjeran, consumieran y contribuyeran a la economía nacional. Fue un cambio social monumental, aunque no estuvo exento de problemas y desafíos que persisten hasta hoy. Y junto con el reparto agrario, surgió con fuerza el nacionalismo económico. La idea era simple pero poderosa: los recursos estratégicos de México debían estar en manos de los mexicanos y servir al interés nacional, no al de compañías extranjeras. Este sentimiento llegó a su clímax el 18 de marzo de 1938. ¿Saben qué pasó ese día? Exacto, la expropiación petrolera. El presidente Lázaro Cárdenas, en un acto de valentía y soberanía sin precedentes, nacionalizó la industria petrolera, que estaba controlada por empresas británicas y estadounidenses. Estas compañías se habían negado a acatar las leyes laborales mexicanas y a mejorar las condiciones de sus trabajadores. La expropiación no fue fácil, generó un boicot internacional y una enorme presión económica, pero el pueblo de México se unió para apoyar la decisión. La gente donó desde gallinas hasta joyas para pagar la indemnización a las compañías. Fue un momento de unidad nacional increíble y marcó el nacimiento de Petróleos Mexicanos, Pemex, un símbolo del control del Estado sobre sus recursos. Entonces, ¿cuáles fueron las consecuencias de todo esto? Primero, se sentaron las bases para un Estado fuerte, interventor, que se convirtió en el principal actor del desarrollo económico durante las siguientes décadas. Este modelo, conocido más tarde como el desarrollo estabilizador, tuvo sus raíces aquí, en la necesidad de reconstruir y dirigir la economía. Segundo, hubo avances significativos en justicia social, el reparto agrario y el apoyo a la formación de sindicatos, como la CTM,
dieron poder a campesinos y obreros como nunca antes. Se establecieron derechos laborales en la Constitución de 1917 que apenas comenzaban a hacerse realidad. Aunque la desigualdad no desapareció, se abrieron caminos para una distribución más equitativa de la riqueza. Y tercero, este periodo fue el punto de partida hacia la industrialización dirigida por el Estado. Al crear instituciones financieras, nacionalizar recursos clave y proteger el mercado interno, México se preparó para el gran salto industrial que viviría a partir de los años 40. Pero la reconstrucción no fue solo económica, también fue social y sanitaria. La revolución había evidenciado las terribles condiciones de salud de la mayoría de la población. La mortalidad infantil era altísima y las epidemias eran comunes. El nuevo Estado entendió que un país fuerte necesitaba ciudadanos sanos. Así, en 1917, junto con la nueva Constitución, se creó el Departamento de Salubridad Pública. Fue el primer intento serio de organizar una política de salud a nivel nacional. Se lanzaron las primeras campañas masivas de higiene y vacunación. ¿Se imaginan lo revolucionario que fue eso en una época donde el acceso a un médico era un lujo para la mayoría? Más tarde, en 1937, bajo el gobierno de Cárdenas, esta visión se amplió con la creación de la Secretaría de Asistencia Pública. Ya no se trataba solo de salubridad, de prevenir enfermedades, sino de asistencia, de cuidar activamente a los más vulnerables, a niños, madres, ancianos. Se fundaron hospitales, clínicas rurales y desayunos escolares. El objetivo era claro: el bienestar colectivo era una responsabilidad del Estado. Estos avances, junto con las misiones culturales que llevaron educación a los rincones más remotos del país, comenzaron a cambiar lentamente el rostro de México. La mortalidad empezó a bajar, la esperanza de vida a subir, y por primera vez, millones de mexicanos sintieron que el gobierno se preocupaba por su bienestar. Claro, las desigualdades seguían siendo enormes, especialmente entre el campo y la ciudad. Pero se había sembrado una semilla fundamental, la idea de que la salud y la educación son derechos, no privilegios. En resumen, el periodo de reconstrucción nacional fue mucho más que levantar edificios caídos. Fue la construcción de un nuevo pacto social. Fue darle forma a las promesas de la revolución a través de instituciones, leyes y políticas públicas. Se creó un Estado fuerte, se impulsó la justicia social y se sentaron las bases para el desarrollo económico y el bienestar de las décadas siguientes. Este modelo de intervención estatal tuvo sus luces y sus sombras, y eventualmente entraría en crisis. Pero es imposible entender el México del siglo XX y XXI sin analizar a fondo este periodo fundacional. Fue aquí donde se forjó gran parte de la identidad política, económica y social de nuestro país. Espero que este recorrido les haya parecido tan interesante como a mí. La historia de la reconstrucción nacional nos enseña que después de las crisis más profundas, pueden surgir oportunidades para construir algo nuevo y mejor. Muchas gracias por acompañarme hasta el final. Si les gustó el video, no olviden darle like, compartirlo y por supuesto suscribirse al canal para no perderse nuestros próximos viajes por la historia. Déjenme en los comentarios qué otro periodo de la historia de México les gustaría que exploráramos. Nos vemos en el próximo video.